Nostalgias porteñas con el perro Bernardo. Lunes 12 de mayo del año 2025. Hola amigos, estamos nuevamente acá con nuestro gran interlocutor, el hombre de memoria de elefante, que nos trae cada semana nostalgias porteñas, acordándose de cada rincón del Valparaíso antiguo. Eh, Tenemos que contar lo que hemos hecho en la semana y ver cómo pinta esta semana, donde yo voy a dar algunos toques de lo importante que es esta semana y que tenemos que mirar lo que está lejos nuestro en términos de distancia, pero va a impactar grandemente. El día 15 se inician las conversaciones de paz en Estambul entre Rusia y Ucrania. Así que hagamos votos para que eso resulte. Así que adelante, don Bernardo Castro, el ¿Cómo están, perro amigos? Bernardo. ¿Cómo está, Hernán? Mira, yo voy a partir hablando un poquito de que dijiste de Valparaíso por la escuela de Arroz, pero cortita. La escuela de Arroz yo estudié. Entonces me van a decir, no, tú no estudiaste porque era de mujeres. Pero hubo un terremoto en los años 71 y nos dieron ahí una horita que era de las 11:30 a 3 de la tarde, iba a la escuela uno. Y ahí pude yo conocer El edificio. el edificio de la Arroz. Pero aparte conocí a dos hermanos yo, que eran los hijos de la rectora o la directora de la escuela de Aaron Lugo, que era Carlos Smith, y el hermano, si no me equivoco, era el Benny, algo por ahí era el hermano. Y ya no, en esa fecha nos estábamos acercando al año 71, 72, en el cual no los vi nunca más. Y Hernán me invitó a la presentación de un libro el viernes, en el cual tengo uso de razón que estaba Carlos Smith, el escritor, el que había escrito el libro. Sí, Y el fíjate que poeta y cantautor Carlos Smith Saravia. no deja de ser interesante y emocionante. Él no se debe acordar de mí, pero yo de él sí, porque yo era mucho menor, yo era un bebé. No, y él era de los grupos mayoritarios. Pues, y hoy día me encuentro con otro amigo y me dice que yo fui también, estuve ahí y me nombró los amigos, que era el Julio Piace, el mismo Silvio Cuneo, y era de esos De años, esos años. que de muchos soy amigo, Bueno, de otros el no. año 71 fue el terremoto, ¿ya? Fue en junio el terremoto y fue en la noche. Esa noche eh, yo estuve trabajando en la intendencia, yo venía llegando de Santiago y cuando me pilló el terremoto a tipo 11 de la noche, después de ver que estaba mi familia y la de Rosy bien, me voy a presentar a la intendencia y me hago cargo de la distribución de camiones, de la logística de los camiones que iban a rescatar a las personas damnificadas, sobre todo de los cerros del centro ahí de Avenida Alemania, Florida, Mariposa, que se desplazaron y hubo muchas casas que o se cayeron o estaban por caerse y esa gente la bajamos a la escuela Barros Luco. O sea, tú estuviste ahí Previo, después, previo no, no, después del del terremoto, terremoto, sí, después de 15 días que la escuela estuvo de solamente albergue. como albergue. Y después, lógicamente, retomaron y se fueron acomodando las escuelas en lo que había quedado. Y ese era un edificio enorme que tenía, hermoso, estaba concebido como se hacían los edificios educacionales antiguos, como la escuela Pedro Montt también, que está ahí en Avenida Alemania, que es gigantesca. Entonces, es lindo, digamos, cómo se mezcla la historia. Eh, Carlos Smith era un lolo, él es menor que yo como en Harto años antes. 3 4 años, 3 4 años menor. Debe tener 70 Carlos ya. Y bueno, a esta altura del partido no se diluyen las edades, pues, o sea, algunos llegan de Lolo a los 70 y otros llegan un poco más carreteados. Pero el punto, digamos, es que estuvimos acompañándolo en presentación de su libro, se llama Poemario, que se llama Valparaíso, ¿sí? Simplemente Valparaíso. Y donde él cuenta de toda su vida. O sea que
un poco está ahí también el hecho de que su mamá fue la directora de la Barros Luco y que él se formó en ese barrio, en ese El barrio caminar, Almendral. el barrio Almendral, Sí. exactamente. Así que vamos invocando, digamos, las nostalgias con lo que hemos vivido, ¿ya? Ay, y después de eso nos fuimos a algo que lo encontré muy interesante. No sé cómo, era un taller de dibujo, Es un taller, dibujemos recreo. ya. La sede vecinal de Recreo, que a todo esto es un barrio muy bonito, Claro, antiguo, la Junta de Vecinos Lord Cochrane. Población también emblemática, patrimonial, que fue entregada el año 65 a raíz del terremoto del 65, sí, terremoto con terremoto. Esa no la terminaron completa porque con la emergencia la entregaron antes de que estuviera terminada, pero es una población preciosa porque contiene quebradas, contiene áreas verdes, está hecha siguiendo la sinuosidad del cerro, tiene edificios curvos, tiene puentes interiores, es una y lo población mantiene preciosa, bonito, lo mantiene muy bonito. no, y se mantiene muy bien. ¿Y ahí, a qué fuimos Y ahí? ahí llegamos al taller de dibujo, en el cual, segunda vez parece que yo estaba en una situación así, que van con una modelo, y la modelo hace un semidesnudo muy artístico, y lo va haciendo en varias posiciones, no, en varias poses. No sé, Y duran 10 minutos, 15 minutos, y ahí el artista tiene que sacarle provecho a ese minuto, al dibujo. ah, Y de fondo, en la primera parte, estuvimos con música muy bonita, muy relajadora, y después estuvimos con poemas, donde leyó Hernán, donde leyó el Sol, que la verdad que muy lindo, muy bonito, y ojalá eso se replicara en otros lados. claro, es una experiencia, también para mí fue una experiencia de debut, porque yo contaba que había estado en ensamble de pintura, de cuadros, con poesía y música, donde los poetas leíamos en una exposición de pintura y el guitarrista o el violinista iba acompañando, digamos, con música circunstancial a la lectura. Pero acá el tema era crear un clima donde el silencio que impera con una música suave, que está permitiendo que los dibujantes se concentren en ir reflejando en sus blogs ahí lo que está viendo, digamos, de la modelo. Entonces, nosotros ahí entrábamos con la lectura poética. Y para esta reunión yo preparé tres poemas que tenían que ver con el atelier. Dije, tengo que hacer algo que esté inspirado en ese ambiente, porque al principio yo pensé leer poemas de amor o poemas que estaban hechos en general, digamos, a la mujer, qué sé yo, pero la gracia es que yo ahí hice hablar al tallerista que se enfrenta con el desnudo, ¿verdad? O sea, cómo va sintiendo lo que va sintiendo esa sensación de captar el cuerpo de la mujer eh, y cómo, digamos, eh, esa mujer pasa a ser una imagen. Yo digo un holograma porque no es Nicole la modelo que está ahí, sino que es lo que de ella se lee y el artista lo plasma en el cuadro. Y cuando revisábamos los croqueos, los dibujos, eran todos distintos. Todos tenían marcado un poco el, la mano del dibujante, cómo lo iba tomando. Eh, La percepción era distinta de cada uno. claro, y Mm. lo hermoso, digamos, que después de las sesiones van a aparecer obras distintas sobre la misma situación, digamos, una mujer que eh, en un sitial, ¿verdad? Semidesnuda, como dice, solamente con un tul a veces, insinuando, eh, pero la gracia es que el artista tiene que tomarla en ese momento rápidamente y después darle el toque de luces y sombras que él le quiere dar, po. Es hermoso. Ojalá que yo felicito aquí a mi amiga
eh, Astrid, ¿verdad? Que es la coordinadora en la Junta de Vecinos, ella también es colaboradora de la Sociedad de Escritores de Chile, y ha sido Astrid Van den Bosch, ella es alemana de Van den Bosch, ya como se pronuncie, pido disculpas, pero ella es el puente que va haciendo estos nexos. Y la música también estaba seleccionada, no era música casual, que la tomaran de cualquier cinta, sino que estaba preparada para los tiempos de cada pose del artista, iba cambiando. Entonces, Marce, ya que nada que ver ahí, ¿ah? Yo me di cuenta no, que no, no. ni reggaetón tampoco, no. O sea, era un clima Selecto. selecto. No, es que, No, y me felicitaron por mi comportamiento, mi buen comportamiento. No, nunca había estado con una por- persona tan seria como yo. claro, no. No, Sí. y ya después vino el relajo del café, de la conversa, y para variar, a Bernardo lo conocían, pues, ¿ya? Había Un placillano. un dibujante de Placilla, y ahí quedamos también invitando a la gente de Placilla para el Día del Patrimonio, donde vamos a estar con Perro Bernardo en la nueva fiesta del tango, en la nueva presentación de lo que el tango inspira. A las 5 de la tarde empieza, a las 17 horas, en el Museo de Placilla. Así que toda la comunidad placillana, todos los amigos que quieran conversar en vivo y en directo con el Perro Bernardo, ¿ya? Ahí lo van a tener, digamos, no digo que vaya a bailar tango, pero algo... Bueno, según lo que te tomemos, pues. Sí, nos tomamos un par de combinados, bailo, cha, 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 salsa, mambo, tango. No, eh, así para que... pasar un ratito agradable. No, el tango es siempre motivador, pues, así que ahí estamos en esa andanza. Pero lo que yo refería antes, Perro, es que nosotros estamos viviendo como una burbuja de paz, porque la paz para nosotros es algo cotidiano, algo que no lo apreciamos porque lo tenemos. Y nos preocupamos cuando algo amenaza nuestra paz, ¿ya? Por ejemplo, una delincuencia desmedida, descontrolada en algunos barrios, eso ya nos causa agobio. Pero imagínate eso, cuán lejos está de lo que es la guerra. Y cuando se ha vivido 3 años de guerra después de haber fracasado eh, una un acuerdo de paz en Estambul, el año 2002, a los pocos meses, pudo haber sido una guerra de 3 meses y cerrado ahí con un acuerdo de paz, pero los intereses armamentistas, el negocio de la guerra, todo lo que está detrás de este monstruo, hizo que se tiraran las cosas, ¿ya? Y en este momento ya estamos en 3 años de guerra prácticamente. Y por fin, esta semana, y por eso lo destaco, hoy día es día lunes, esta semana se ha llamado la Semana de la Esperanza, porque el planteamiento de Putin es que ahí se va a discutir el alto del fuego, pero no haciendo largonas, sino que entrando directamente al área chica y a rayar la cancha para que se solucione de fondo un problema de seguridad para Rusia y seguridad para Europa y que se desmantele esa, ese miedo que se ha sembrado de que todos quieren pasarse al territorio del vecino y decir, no, pues sí, yo creo que sinceramente Rusia es tan grande que no necesita poblar su territorio, porque pero que no le estén ambicionando su territorio porque ahí es donde el oso ha demostrado que es peligroso y ojalá que entre el sentido común. Y lo otro que hay que destacar es que el nuevo Papa, León XIV, ha salido ya con sus primeras presentaciones, sus primeras oraciones y homilías que ha dado, refiriéndose a la paz. Entonces, la influencia de la paz y de la iglesia en este momento puede ser importante porque tú sabes que la religión ortodoxa de, del Asia, Rusia es
población cristiana, creyente, y que del otro lado también son creyentes. O sea, por el lado de la religión puede haber un acercamiento a un sentido de recuperación de la paz. Así que hagamos votos por eso y brindemos con este vodka que tenemos. A propósito de vodka, me acuerdo que cuando tuve la suerte el 71, 1971, de estar en Polonia, en Praga y en Checoslovaquia, y después pasé a Polonia. En Polonia nos dieron una cena, éramos los dos representantes juveniles chilenos, con los que eran los jóvenes políticos del lado soviético, del otro lado de la cortina de hierro. Y los jóvenes soviéticos eran sesentones, todos. Esos eran los jóvenes. Esos eran los jóvenes que Claro, participaban. esos eran los jóvenes. Porque los viejos eran los ochentones, po, los gerontes. Sí, en ese tiempo Nikita Khrushchev, Leonid Brezhnev, eran tipos de ochenta y tantos años. O sea, había una diferencia como entre tú y yo. Un decenio apenas. Un deseo. Pero lo Y la importante convivencia en sí, en la convivencia era simpática porque, claro, ellos no se daban cuenta que nosotros teníamos a nuestra edad, teníamos responsabilidades importantes porque éramos funcionarios de gobierno, estábamos trabajando en, en una actividad importante, el captar turistas, ahí se llegó al acuerdo con la aerolínea de la Unión Soviética, el Aeroflot, que comenzó a venir a Chile. Y se hizo el acuerdo allá, en Praga. Y empezaron a venir semanalmente los aviones a Chile, trayendo turistas, trayendo, eh, bueno, delegaciones que venían a conocer ese proceso chileno. Y se activó el turismo mucho. Y lógicamente también de aquí para allá se iban yendo delegaciones y se iba haciendo un acercamiento a eso que era la cortina de hierro, que en el fondo la hizo Occidente hizo la cortina de hierro, pero al final yo me pude comprobar que en el campo de concentración de Auschwitz eran los alemanes los que iban a hacer trabajo voluntario de mantenimiento, de Alemania Federal, los occidentales de Alemania, eran los que iban a Polonia a prestar trabajo voluntario. Y la juventud no creía en esta cuestión de la cortina de hierro, ellos estaban con el rock y con la poesía a los dos lados escuchando la misma música. Entonces, cuando conversábamos con los jovencitos de las juventudes socialistas del lado oriental, y nosotros yo tenía 22 años en ese momento, joven, joven, po. y Arturo tenía 27. Éramos los dos jóvenes que habíamos ido oficialmente a ese congreso, pero los viejos mañosos nos hicieron, en vez de colocarnos una bebida, un jugo, un vino por último, nos pusieron vodka en el, Para acompañar para la acompañar reunión. la comida, ¿no? La ¿Ya? cena. Y en ese tomar el vodka chiquitito, pero ellos se lo tomaban como si fuera agua. Y bueno, nosotros creo que con Arturo llegamos al tercer vasito y ya estábamos, Estaban pito y flauta ya. estábamos pito y flauta y ahí estábamos para pedir, ¿somos amigos o no somos amigos? Ya, pues, claro, así pero así, pues las cosas de la vida. Oye, sácame de mi ignorancia. En los años 90, 93 llegó mucho buque pesquero ruso. Claro, era, Y yo me recuerdo que ellos desembarcaban y paseaban por Valparaíso. Y una de las cosas que me llamó la atención y me tiene muy preocupado todavía, que unas rubias preciosas, unas muñecas, no se depilaban las piernas, no se depilaban los brazos, no, era, y andaban peludas, pero eran unos monos, weón.
Y yo pregunté, porque llegaban a la peluquería a ofrecerme máquinas fotográficas rusas Zenit. Entonces me llegaban a vender los equipos completos y la verdad que nunca... No, en general, la mujer, la francesa, la alemana, todas, bueno, es que ellos vivieron la guerra, la Segunda Guerra Mundial, han pasado 80 años de eso, ¿verdad? Pero la guerra fue terrible, el hombre defendiendo, ¿verdad? ¿Pero qué tiene que ver los pelos? No, no, es que en el fondo esos detalles Ya pasaron a quinto no, a plano. quinto plano, si la mujer hacía un trabajo, fíjate que cuando yo conocí el 71 había pasado ya harto tiempo de la guerra, pues, habían pasado casi 30 años, pero, eh, o 20 años, 20 años habían pasado, y en ese momento las mujeres eran las que hacían el trabajo de ferrocarril en los durmientes, las que estaban, y eran tremendas alemanas, po. O sea, no le iba a pedir a esas alemanas que se estén depilando, ¿ya? Y cuando conversaba con ellas, en el inglés que uno llevaba, ellas se manejaban y eran mujeres muy picarescas, ¿sí? O sea, tremendas señoras, así que eran dos veces uno, digamos, ¿ya? Tremendas alemanas grandotas. eh, que si te la encontrabas de noche te asustabas, y, pues, sí, Y más imagínate, encima pelúa. peluda, ¿ya? Pero, que, Una pero, leona. pero no, es que son las Claro, costumbres, no, a mí me son sorprendió las mucho costumbres, claro. que en ese Oye, pero a tiempo, propósito, Isabel, cuando el año 90, porque los buques venían antes del fin de los 80, y el año 90, cuando se cae el muro, el 89 se cae el muro ¿Mm? de Berlín, y después termina la Unión Soviética, año 92, pasó una cuestión muy especial. A uno de esos pesqueros lo sorprendió ahí estacionado. Ahí estaba a la gira en Portales, ahí estaba el buque esperando. Y de la noche a la mañana, a ese buque de bandera soviética se le acaba el país, po. Se le muere la bandera, se queda apátrida. Ah, Y el tipo no podía bajar porque bandera, po. no tenía bandera, ¿no? Entonces, y el tipo, me acuerdo que fue anecdótico, salió en los diarios, porque el tipo se tiró nadando, ¿ya? Se tiró nadando del buque para llegar a la playa Portales, y en la playa Portales lo tuvieron detenido, pero él quería bajar, po, ¿ya? Porque no daba más estar ahí, digamos, con la... Claro, porque no eran viajes, ellos, el buque se desembarcaban, pero eran muy largas no, la estadía, no era turno eso. No, pues el recalar eran, pues, bajaban por 5 o 10 días, en términos de poder procesar y... Porque ellos eran buquefactoría, descargaban, iban al frigorífico, procesaban, y después cargaban a veces El mismo, el mismo cargamento, ya lo llevaban en cajas para la venta, pues, se exportaba con ellos mismos. Entonces, pero lo patético, digamos, fue la desesperación de ese tripulante que había sido soviético y en ese momento su pasaporte no valía para nada, digamos. no, eh, y obviamente, después de esa situación, se tomó conocimiento, la noticia motivó que las autoridades se cuadraran y hicieran algo, digamos, le dieran tiene que haber un algún, sistema así, pues hay una especie de pasaporte de, de población desplazada, ¿ya? Que se usa cuando hay refugiados. Porque si te viene en un país en una guerra, arranca la gente, se va para un país vecino, esa persona no va a sacar papeles para entrar, pues, ni va a pedir visa, pues, si está corriendo por su vida. Entonces, ahí hay acuerdos internacionales donde la autoridad le otorga un salvoconducto, ¿ya? Una credencial provisoria que le permite hacer operaciones normales, pues, o sea, digamos, comprar algo, poder cambiar su moneda en una casa de cambio, porque si tú eres indocumentado no puedes hacer nada, nada, nada. Entonces, así que es terrible, pero ahora, imagínate este periodo de años de guerra, ha demostrado que los ejércitos esos que desfilan, que eran de Guaripola, que toda esa banda de guerra, o sea, frente a lo que es la guerra actual, es pura romanticismo.
¿ya? Sí, bueno, tiene que ver con la guerra. Es como cuando comienza la invasión de Polonia y la caballería polaca carga contra los tanques y se produce una gran masacre que destruye totalmente esa caballería, esa caballería de regimiento de caballería que era un símbolo patrio para los polacos, ¿ya? Sin embargo, digamos, el tanque ya pasó a llevar lo que era la caballería y ahora los drones se comieron los tanques, ¿ya? O sea, los drones los miran de arriba ¡pa! Y el tanque sonó. Antes había una pelea de la infantería con los tanques. O sea, Claro, había hoy por hoy los aviones no tripulados, hoy por hoy la guerra es un videojuego. Y eso es lo terrible porque no hay una sensibilidad. Por último, el tipo que está peleando contra otro individuo, ¿ya? Que tiene simplemente un uniforme distinto, cuerpo a cuerpo. cuerpo a cuerpo, y el deber de defenderse y de matar. O sea, digamos, esa es la ley de la guerra. O sea, eh, el instinto de supervivencia, ahí está, animal total. Y hoy por hoy, las máquinas de guerra, hay unas bombas termobáricas que producen una carga de temperatura tan alta que te calcina todo lo que... O sea, los edificios quedan impecables, pero lo orgánico Desaparece. desaparece. O sea, entonces, Es como eh, estar en el microondas. Que es más seco que. exactamente, el punto, digamos, que como somos agua, salud. Bueno, es de esperar que todo salga bien. O sea, roguemos, hagamos votos junto al nuevo Papa. Tal vez son señales de los tiempos, de que esto tiene que frenarse, porque los únicos que ganan con la guerra son los que hacen armas, son los que organizan ejércitos privados. Hasta eso está privatizado, pues, perro, imagínate. Eh, los mercenarios se ofrecen al mejor postor y defienden al que les paga, Al que paga mejor. al que paga mejor. Entonces, así que, así que bueno, esta es la semana que estamos viendo a nivel internacional y ojalá que lleguemos al próximo programa con buenas noticias. Ahora ya preparando el día del papá. Bueno, ¿cómo fue el Día de la Mamá? Mira, no me llegaron tantos regalos como esperaba, pero no, es bonito, siempre va a ser bonito el día de la mamá. Ah, Si no está la mamá, hay muchos recuerdos, un lindo recuerdo de todo. Son En, días que ojalá nunca se pierdan. Cada cual los festeja de una de otra manera. Pero lo más importante es el cariño que uno tiene, la posibilidad de darle a las mamás. No son cosas, es tú cariño. ahí en tu pega, en el cementerio, Ah, eso es lo más eh, hipócrita que hay, pues. esa parte, cuéntame esa parte. No, eso se llena. Ayer hasta ayer lleno, 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 lleno. Y después el año vacío, las tumbas secas, weón. No. Se aprovecha para hacerle la mantención a las tumbas previo, porque va a ir el resto de la familia. O sea, todo es un cinismo. El dolor es al principio. Al principio debe durar 6 meses y después de los 6 meses ya no estoy muy de acuerdo con lo que es la visita al cementerio. Estoy más de acuerdo con los recuerdos lindos que dejaron y, y que es un negocio también. Yo tengo un poema que dice así, po, nunca me gustó ir al cementerio. ¿No te puedo creer? Sí, sí. Pero Y hablo ahí, digamos, y yo soy nacido el 2 de noviembre. ya, Yo pasé mis cumpleaños, casi todos mis cumpleaños de chico, en el en el cementerio. cementerio y con una rutina de recorrido de tumba. O sea, mi abuelo, mi bisabuela, Sí, se visitaban mi a todos. abuela. Entonces había recorrido y llevando las flores y con un escalagua porque había algunas tumbas que había que subir, estaban nichos arriba.
y también algunas tumbas más antiguas, me acuerdo, de tierra, que alguna vez amigos de mis papás, qué sé yo, que también... Entonces, en el fondo, es como tú dices ahora, era un día de encontrarse con los parientes. Sí. El muerto, Bueno, antiguamente se visitaban a todos, a todos los claro, fallecidos. claro, Ahora no, ya es más, puntual así. más puntual. Hay otras familias que los visitan a todos. Vi familias que llenaban y llenaban los autos de ramos de flores para ir para entrar a visitar. Pero es un buen negocio para el cementerio, para los marmoleros, para los floristas. Es una buena industria. Eh, pero yo tengo a mis papás ahí, y yo mis papás siempre paso a conversar con ellos. Muy pocas las flores que les llevo, no soy mucho de flores, pero están ahí, están, los O sea, recuerdo todos es los días. que el tema, digamos, está ahí, su resto, Sí, ¿ya? po, pero hay un ¿Ya? recuerdo, siempre hay un No, recuerdo. lógico, pero el recuerdo se guarda acá, porque, Sí, los recuerdos están claro, en la mente y en el corazón. claro, entonces, Eh, Me ha tocado eso de la reducción y realmente encuentro muy terrible yo. Sobre todo cuando llegan niños chicos, para que vean a los abuelitos cuando los van a traspasar. el chiste negro de eso. Sí, pues de ¿Mm? repente digo, no, espérese un Voy, poquito, de que un año más. voy a jugar con mi abuelita, ya, pero déjeme ordenado los huesitos. Entonces, ahora con un niño hiperactivo, bueno, Claro, imagínate. pero la tradición del cementerio sigue, la tradición de las pastelerías, de los restaurantes Bueno, ahora sigue. los cementerios son también con selfie, po. He visto selfie yo, que Sí, están con la tumba del muerto atrás y se está sacándose sí, la no, selfie. y la ¿Mm? gente manda fotos de cada lápida, de cada... no, si no deja de ser para ¿Eh? uno entretenido. eh, de repente lo otro que sucede, el cambio de ánimo para la gente que va de visita a visitar a sus tumbas con la gente de servicio, los que trabajan ahí. Ah, Y hay unos cambios de ánimo que se ponen groseros, se ponen atrevidos, como que si la culpa fuera del pobre gallo que está poniendo el agua con la escala, bueno. o sea, son tan malas esas. Claro, de repente se desubican, pues. Ya. Entonces, y lo mejor ahí quedarse calladito, listo, conforme, y hasta luego, ya, y te vas, y no. Pero no. Yo ayer tuve la oportunidad de Voy a buscar el libro. el poema Cementerios para leértelo, porque si no me dejan la bala pasada y van a empezar a reclamarlo Ojalá que encontré el teléfono, los ¿verdad? auditores. Así. Sigue nomás hablando, yo lo busco. Sí. Pero es bonito, estaba lleno. El colorido, es como ir a los Vázquez. Ir a los Vázquez es una fiesta religiosa, pero súper linda, donde está lleno de gente comerciante, de gente paseando, de gente en la iglesia, de gente sufriendo, que entran de rodillas. Son fiestas típicas que no pueden, Bueno, no cambian, po. así, Ahora así, vamos con el cementerio. con cementerios. Nunca me gustó ir a los cementerios. Cuando lo hacía, la vida rebasaba mis ojos. Se prendía la piel pálida de las mujeres de negro en encabritado deseo, que hasta juzgué sacrílego. Me horrorizaba el campo de lápidas y la flor agonizando. Siempre quise salir ligero, prenderme al viento y soñar frenético con dos viudas dolidas. Sí, nunca me gustó ir a los cementerios, pero era en escala obligada de las quintas de recreo. Cuando suene la sirena de mi turno, voy a quejarme por anticipado. No se les ocurra archivarme en un frío ambiente de soltero. No me torturen con el agua mustia que dejará vuestro olvido. Ahórrense la visita formal los 1 de noviembre. Déjenme zarpar sereno hasta el litoral del limbo. Déjenme recalar sin prisa allí donde me envíe el gran portero. Está muy bonito. ¿Ese Juan de qué año lo escribiste? Este está en el libro Miedo al Miedo. Este está publicado el año 1987, 87. pero está escrito antes. Este lo registré el año 1980, 1 de octubre de 1980.
16 de febrero del año 84 estaba este libro escrito. Todavía no lo estaba publicado, pero estaba registrado ya. Así que, bueno, lógicamente, la visión erótica de la viuda de negro siempre me ha circundado a mí, ¿ya? Entonces, eh, pecaba de irreverente cuando iba a los cementerios, ¿ya? Porque esa parte está dicha ahí. Y en general, eh, he sido, no sé si es porque soy escorpiano, he sido siempre bien irreverente con la delgada señora, ¿ya? Porque tengo por ahí una anécdota que te la voy a contar. Se muere un compañero de universidad que iba en un curso más bajo que el mío, que era el negro Zúñiga, ¿ya? Un cabro genial, le llovían las pololas, simpático, y el negro Zúñiga se enferma de leucemia. Y se nos va cuando estaba en segundo año de la universidad. Y nosotros lo queríamos, era miembro de la parte deportiva, de la parte política. O sea, en la reforma, el negro era Completo. un líder natural. Se le hace la capilla ardiente en la Escuela de Derecho, ahí en Errázuriz. Ahí se le coloca, digamos, en ese tiempo se colocaban velas, cirios, ¿ya? Y el, el, el féretro al medio, y todo, coronas, qué sé yo, y todo muy formal, hasta que llega la noche y quedamos sus compañeros con él. Y dijimos, oye, este negro hay que celebrarlo. Y empezamos a contarnos chistes del negro. Y después dijimos, hagamos una pichanga con el negro, ¿ya? Entonces, los, los sirios, estos que estaban ahí, como unas tremendas, ¿cómo se llaman? Este tipo palmatoria que hay ¿Mm? grandota así, ¿ya? Eh, lo pusimos como arco, ¿ya? Y dijimos, el negro se pone al arco, ¿ya? Y jugamos con una tapita de cerveza, comenzamos a jugar como al fulbito, al baby fútbol, con una tapita de cerveza, y no nos dimos cuenta jugando, riéndonos, y eran las 3 de la mañana y estábamos en un jolgorio total, despidiendo al negro. Y después al día siguiente, tipo 7 de la mañana ya, cuando ya iba a empezar a llegar la gente, dejamos todo ordenado, nos arreglamos, nos pusimos nuevamente la pinta de guardia de honor y recibimos al resto de la gente. Pero esa anécdota nos quedó guardada para siempre, o sea, digamos, es la forma como el negro se merecía ir, ¿ya? Te Una digo, linda despedida. una despedida así genial, y yo cada vez que la recuerdo me emociona porque lo queríamos mucho y él estaba lleno de vida, o sea, imagínate esa desgraciada enfermedad, sobre todo en ese tiempo que no había, estoy hablando del año 68, 69, por ahí, que se nos fue nuestro amigo el negro Zúñiga. Así que, ¿viste? Y yo creo que los velorios antiguos eran mucho más entretenidos que los de ahora. Eran más fraternos, porque, por último, contrataban las lloronas para que lloraran, pero los viejos con el gloriao, el consomé de medianoche, era toda chacota, era chiste, ¿o no? Sí, era una linda despedida para los... Ahora no, es más comercial. A las 8 ya cierran las puertas y va a la casa. Claro. Y el otro día a las 10 ya... No, y el apuro que tienen, Antiguamente también se velaba más tiempo. se lloraban los tiempos, 2 o 3 días eran. claro. Ahora tenés que ser presidente de la República o papa para que te tengan más tiempo. Ahora, los tipos a veces están apurados para todo, o sea, se murió rápidamente, qué sé yo, si lo podía enterrar al día siguiente, A modo de consejo, siempre sí. para estas tristes ocasiones, yo aprendí con la mamá de una amiga que falleció. eh, Su misa fue en los Padres Franceses de Valparaíso. Subimos el ataúd arriba de la pompa fúnebre, preciosa, preciosa, preciosa.
y estaba sin batería. No funcionó. Tuvimos que esperar que llegara otra. Y de ahí que yo, antes, cuando voy a un funeral de algún conocido, algún amigo, familiar, le digo al que está a cargo, le digo, oye, ¿por qué no le decía al hombre de la funeraria que echa a andar el auto? Oye, no, si son autos nuevos, son carruajes nuevos, pero la batería falla. Que quede como la experiencia que yo viví y que no está ajena a la realidad. Claro, Que en entonces, cualquier minuto que hay empana y no te va a andar el carro y si están bueno, todos ocupados, antiguamente, yo me acuerdo cuando murió mi abuelita, fue en Forlivesi con una carroza tirada por por caballo, caballo. claro, eran, y, y el prestigio del funeral era según la cantidad de autos y micros que llenabas. Sí, pues mientras más auto y más micro era muy querido Claro, el te finado. digo, mi papá era dirigente deportivo y dirigente sindical. Entonces, del trabajo, de los clubes deportivos, no solamente el propio, sino que todos los clubes de ahí que De la jugaban, de la asociación. asociación, todo. Entonces, fueron como 4 o 5 micros. Teníamos un vecino, el Gilberto, hijo de la señora Emma, que era la que vendía jabones ahí en la vuelta de la casa, ¿ya? Y que se había criado, era un hombre joven que tendría unos 10 años menos que mi papá, ¿ya? Pero el tipo había derivado, había sido el chofer del trole y después se compró micro. Y empezó con las micro en el Cerro Barón. Y él puso micro, po. Entonces parecía una cosa que no terminaba nunca, tú no alcanzabas a ver el final del cortejo. ¿Eh? Yo hace poco estuve en un funeral y mi compañero de curso me dice, porque había fallecido la hermanita de él, la hermanita mayor de él. Y él me dijo, ¿sabéis qué? Yo recuerdo cuando era chico vivía al frente del Salesiano, al frente de la Juan Bosco. Cuando había un funeral, íbamos todos a mirar la salida del funeral y mi mamá siempre decía, debe haber sido muy querido el caballero. Mira la cantidad de autos y de micro que lleva. Era muy connotado Claro, la cantidad, porque en ese tiempo cualquiera no tenía auto. Y había que arrendar auto, había que arrendar micro. De repente el club ponía una micro, el sindicato ponía cada club, otro. entonces, por eso se juntaban, po. Claro. Pero la micro era como No, iban una llenas, adhesión pues, llena, llenas. llena. Claro. Ahora, bueno, no voy a contar, no quiero contarla, pero lo voy a tener que contar, es que es muy buena. Yo, yo tenía la peluquería en la calle Juan Arroz, y llega un amigo, no voy a dar nombres. Ya. Y llega mi amigo y me dice, Bernardo, weón, mi mamá está mal, necesito un cura. Ya, pues vamos a San Pedro Lasco. Llegué a San Pedro Lasco, puta, un cura amigo, vamos, y vivía a la vuelta, vivía por Uruguay. Llegamos allá, le alcanzó a dar la extremaunción, falleció la mamá. ¿Y qué hacemos ahora? Puta, vamos a ver, acompáñame a ver las pompas, comprar servicio. Ya, fuimos. Que queda a la vuelta de un amigo Omega, le vamos a pasar la publicidad, Omega, que es muy agradable, siempre nos hizo las Muera, pegas de la familia. muera feliz con Claro. Omega. Y llegamos allá y nos sentamos los dos eh, mi amigo le dice que murió mi mamá y yo quiero... Ya le dice, mira, el funeral, te sale la carroza, la nueva que está afuera, más dos autos de acompañamiento, el cajón, el que te mostré, el lacao, el más caro, qué sé yo, te sale 3 millones de. Todo, todo, incluyendo todo. Y yo callado. Ya le digo yo, pero amigo mío, sáquenle los dos autos, porque aquí todos tenemos autos. Sáquenle los dos autos, no le pongan el lacao, porque para usted es bonito, para mí yo lo encuentro muy ordinario. Me gustó más el de acá. No sé qué opináis, Toñito. Chucha, se me salió el nombre, ¿viste? Entonces me dice, ya me dijo, está bien, está bien. Empezó ya. Y entonces el tipo me dice, ya, me dijo, ya llaman 1.200.000. Entonces le digo, ya está ahí, más bien. Descuénteme la comisión mía por traer a mi amigo para acá. Si ellos pagan comisión, pues. Claro. O sea, si en la posta uno se pone en la posta, alguien de la posta llama por teléfono a la funeraria, el carabinero de turno puede llamar a la funeraria y se gana el porcentaje. Descuénteme el porcentaje mío. Se sonrió
el señor y me lo rebajó, ya me dice, 1.050.000. Ya, 1.050.000. Y ahora la rebaja va mi amigo, si es vecino suyo, y que a la vuelta, qué sé yo, ya por decirte, 1.000.000 de pesos, que al servicio completo. Ya, Toñito, pero como yo te debía 30 lucas, ahí quedamos arreglados. Le digo yo a mi amigo, pues, echando la talla. Ya, Y mi amigo, con todo su dolor, con toda su pena, se reía el weón, pero puta, qué manera de reírse. Me decía, puta, perro, weón, la cagáis, ¿cómo se te ocurre decirme eso ahora? Pero estamos arreglados, dije, más reaje el hombre, no puede hacer más reaje ya. Y tuvimos todo el velorio y hasta el día que él también nos dejó, nos acordábamos de esa anécdota. claro, porque es muy triste ir a hacer ese Bueno, negocio, weón, es una cuestión te digo, que, nosotros cuando estábamos pololeando con la Rosy, nos gustaba hacer la broma de... Era muy irreverente, pues, ¿ya? Lolo irreverente, y íbamos a la funeraria a vitrinear ataúdes. Para ver cuánto valía, qué sé yo. claro, Entonces, pero íbamos muertos de la risa, así, tal, ¿no? ¿Eh? Y viendo, tocándolos por dentro, y eran colchaditos, eran cómodos. O sea, por eso te digo, la irreverencia, claro, la muerte es dolorosa, muy dolorosa, pero dolorosa para los para los que que obviamente quedan, están sufriendo, lo porque que se se supone que queda. uno va a acompañarlo en el dolor, en el duelo. Pero siempre salía un chistecito. Y aparte que mi amigo era mi amigo de infancia, po, weón. Era una chacota. Nosotros todo el día chacoteábamos, nos tirábamos talla y nos hacíamos bromas. Y era. Y me recuerdo que me tocó a mí hacer ese negocio con el amigo de ahí de Omega. Y después con el asunto de. Con la misma vía, tengo amigos con funerarios. Tengo uno de los hermanos Silva, uno que es el conejito y el otro el negrito, que está en Corona, el otro en San Ignacio. Está el Alexis Barra, un poquito más abajo. Está el hijo del otro amigo que jugaba fútbol. Puta que ya esto. A ver, No, en torno a los hospitales está lleno siempre sí, de funerales. pero la mala, o sea, me da risa a mí porque hay varios amigos conocidos que lo ubicáis de otro lado, de años a otro. Pero es un negocio. Y el negocio es que en pandemia le fue muy bien. Pandemia fue, porque era cortito el trayecto. No había misa, güey. No, si era llegar y dejarlo nomás. Máximo 10 personas, 15 personas era al principio. Anécdotas cómicas son cuando al muerto lo entierran o lo colocan en el cajón con el celular y lo llaman en medio de la misa. Ah, Eso lo vi yo, yo, po. Lo vi un ¿lo gallo, viste? lo vi, claro, No, yo vi otra, yo no claro. vi otra cosa. O sea, sonaba y todos se miraban así, porque se supone que estáis en la misa, tenéis que poner mute, modo avión, pero sonaba un teléfono, pues, y Eh, estaba dentro del cajón, estaba llamando al muerto. el, Capaz que haya sido para ofrecerle un cambio de Movistar a Entel, weón. era un spam. No, a mí me lo contó esto, Carlitos Williams me lo contó por la radio festival, que llamaron a la radio que el papá, si a la 1:15 lo podían despedir de la radio, dándole una despedida a un gran auditor que habían tenido, que ellos lo ubicaban, y se le ocurre meter la radio adentro del ataúd. Y a esa hora que estaban bajando el ataúd, estaba en el festivalazo en su mejor momento despidiendo al amigo. Y salió, Y salía, se escuchaba todo, po, weón. o sea, el muerto se llevó la radio para que escucharla. Y se fue escuchando la radio, que la tenían como anécdota ellos de. No sé si era buena o mala la anécdota, Bueno, pero pero eran los deseos de él. ojalá que le hayan puesto una pila de Duracell para que Claro, le... ¿no? Al otro día no escuchó nada. Buena No, cosa. ahora a todos nos va a llegar el momento. No, pero mira, yo tengo la convicción de que este es un cambio de folio nomás. Cuando te toca, es un cambio de folio, pero eh, la energía sigue en otra dimensión. Así que, así que Nos vemos en la otra dimensión. claro, Nostalgia Porteña va por aquí, pero el que se va primero espera al otro allá Y y seguimos. seguimos.
Bueno, amigos, Que estén muy bien. hemos estado con humor negro hoy día, hemos estado esperando que este mundo se enriele con sentido común, porque aquí son las élites las que están Oye, armando lío. se me olvida algo. Un pesar tengo yo porque Sedmacher parece que no tiene Ah, renovación. Por opa. lo que me enteré por ahí que no, porque no tenía seguro y parece que ya no quieren seguir con el negocio. Pero es una pérdida enorme para Enorme, eso. tenemos que hablar, la próxima conversa, hagamos un recuento de los incendios. Hay una declaración muy importante, que la dejo planteada, ¿Mm? de la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso, que justamente frente a estos incendios que van diezmando a Valparaíso, sobre todo el barrio Puerto, se está pidiendo que se coloque una medida de emergencia nacional. Seguramente no nos van a hacer caso, pero por lo menos hay Un testimonio, weón. una gran cantidad de organismos de Valparaíso, cámaras empresariales, agrupaciones, sindicatos, la sociedad de escritores, todo, liderados todos por la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso, que cumplió 100 años. Uno de los gremios más antiguos de Valparaíso, y está abogando por la recuperación del barrio Puerto. Somos ciudad patrimonial y el hecho de ser gran parte de la ciudad, ese carácter de monumento nacional, ha sido el peor cuchillo para la ciudad, porque no hay ninguna medida de inversión como para o expropiación de sitios eriazos para colocarlos en valor a través de una restauración, medidas de recuperación urbana. Y fíjate que todo el plan de Valparaíso, de Ontaneda, el Litre, el Solo que se puerto, perdió. todo lo que se ha perdido. ¿Ya? O sea, podemos hablar de pérdida de hospitales, de pérdida de lugares tan queridos como lo que era el Sedmacher, porque ¿quién no iba a disfrutar las prietas, los jamones, los, los asesinas de ese lugar? Es como que se nos fue el roll bar, el roll, El American el Bar. bar Roland, American Bar, el, Roland Bar. el Roland Bar, qué sé yo. Bueno, así que yo creo que este programa adhiere a lo que está planteando y liderando la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso. Nosotros nos sumamos. Acuérdate, cuando partimos conversando, estaban ellos celebrando Los 100 años. los 100 años y en base a eso empezamos a mencionar todo lo que eran los negocios. A ti te faltó programa para Sí. recorrer todos los negocios que conocía. En algún Bueno, momento vamos a retomar la. retomar eso porque realmente hace falta, porque los forasteros de Valparaíso, esa gente que ha venido a hacer la segunda vivienda aquí como para fin de semana, a veces va transgrediendo la identidad de los barrios. No conoce la historia y va pasando por encima de cuestiones que son muy queridas en nuestra ciudad. Entonces, por ejemplo, los clubes deportivos, que es otro tema que tenemos que Ya vamos a conversar. bajar tarea para la casa. Porque Santiago Wander, creado en Valparaíso. Y Everton también. Son los dos clubes deportivos creados ahí en la Carapaque. Así que si alguien sabe datito sobre el Wander y el Everton, que nos vaya contando la historia. ¿Ya? Po? Y lo deje en los comentarios y coloque me gusta para que sigamos con este programa. ¿Ya? Y apriete las campanillas, Cualquier haga, campana me sirve. conviértase en campanillero. Así que, listo, perrito. Que estemos bien. Estamos. Adelante. Chao, amigo. Chao. Y estamos en la hora.